¿Cómo estás, Sebastián? Sí, bueno, estábamos las dos ahí porque hay mucha información, declaraciones que se van produciendo, también, claro. movimiento de los parlamentarios que están aquí, claro, rodeando todo el lugar, y además van habiendo noticias, propuestas que van generando también reacciones. Hay muchas reacciones todavía también a la entrevista de ayer del presidente José Antonio Kast. Andrea Valladares, presidenta y senadora de Renovación Nacional, gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, muchas gracias a ti. A ver, hay hartas cosas sobre la mesa. Primero, su expectativa principal respecto a esta cuenta pública. Yo creo que esto tiene que ser una cuenta pública donde el presidente tiene que hacer un diagnóstico de cómo recibió el gobierno, pero desde ahí sentar las bases principalmente en dos áreas, que son seguridad y economía, y cuáles van a ser los enfoques más sectoriales del gobierno, pero creo que parte del corazón de los chilenos está esperando los anuncios en seguridad y en economía. Respecto a economía, está la mega reforma, la gente sabe lo que el gobierno tiene como plan de trabajo, pero en ese sentido la senadora Paulina Bodanovich, frente a los pronunciamientos de ayer del presidente José Antonio Kast en CNN Chile, sostuvo que había sido un portazo al diálogo con la oposición, y Raúl Soto, presidente del PPD, sostuvo que si les imponen una reforma, el gobierno corre el riesgo cierto de que en el futuro, si ellos tienen una mayoría, intenten revertirla. ¿Qué responde usted? Yo creo que el presidente, el mensaje que trataba de dar es efectivamente de abrir el diálogo y la conversación, a pesar de que hace un reconocimiento de una cosa que es cierta. Podemos tener los votos y se puede ganar con un solo voto para alcanzar. Fue lo que nos dijo. Exactamente. Pero también se ha buscado y se están buscando los distintos espacios para poder generar un acuerdo transversal. En el fondo esto es, tenemos los votos, pero aún así está la disposición de conversar, de abrir el diálogo y generar esa reforma con ese apoyo transversal, que es una señal, efectivamente, para dar certeza jurídica, para demostrar que Chile es capaz de plantearse desde alguna manera en traspasar más allá de un solo gobierno en la reforma económica. Puso líneas rojas bien claras y que de alguna manera, según la oposición, es un portazo. Bueno, yo creo que hay que abrir esa conversación. Creo que... ¿Quién tiene la llave ahí? Comparte con María José Gatica, que nos dijo en CNN Chile que el protagonista debiera ser el ministro García Ruminot, que tenía mayor capacidad, dijo, de diálogo. En cambio, sostuvo el ministro de Hacienda debiera tener un rol más secundario porque con él es más difícil que se llegue a un acuerdo. Yo creo que el ministro Quirós ha ido entendiendo que se tienen que dar conversaciones. Nosotros el lunes pasado tuvimos una reunión con él como Comité de Senadores de Renovación Nacional. Le hicimos una propuesta de 8 puntos, algunos que son propiamente tal del proyecto y otros que creemos que se tienen que trabajar paralelamente, pero que son necesarios para el contexto total de la economía, como por ejemplo esa vacuna universal, que para nosotros es una prioridad. Yo obviamente creo que el ministro José García tiene toda la capacidad para llevar las negociaciones adelante. Creo que ha demostrado que con su experiencia política puede desarrollar cualquiera de los desafíos que se han venido en estos días de gobierno. Es el mejor evaluado, creo que tiene un tono, una forma, una trayectoria y además particularmente en esto un conocimiento en Hacienda. El recordar que estuvo más de 20 años en la Comisión de Hacienda, en la del Senado como en la de la Cámara, y creo que su capacidad hoy día puede ser demostrada totalmente. Yo de verdad espero que el ministro pueda cumplir ese rol y que abra esos espacios de conversación que hoy día son muy necesarios. En otras materias, el presidente de la República ayer reconoció que parte importante y ratificó que parte del éxito de su gobierno se va a medir en si logra traspasar o no la banda a alguien de su sector, entendiendo a todo el oficialismo como ese sector. Y dentro de los nombres que le parece que son liderazgos importantes, presidenciables, incluyó a Martín Arrau. ¿Cómo lo toma usted? Yo desde Renovación Nacional, nuestra aspiración siempre es que sea un militante de nuestra casa y vamos a trabajar por eso. Creo que hay muchos ministros y parlamentarios y en el mundo político alcaldes que tienen todas las capacidades para poder enfrentar una elección. Creo que es muy pronto hablar de eso. Nosotros en Renovación Nacional, insisto, nos encantaría tener a alguien de nuestra fila y vamos a trabajar para eso. Pero hoy día a un candidato único a futuro, porque eso sí puede ser una aspiración que se tenga desde ya. Yo creo que sí, y lo he dicho desde esta manera, Mónica. Creo que hoy día el presidente nos convocó a un gobierno de emergencia y de unidad nacional. De unidad incluso más allá de los 8 partidos que lo apoyamos en segunda vuelta. Convocó a personas que vienen incluso del mundo de centro izquierda, recordar al ministro de Agricultura. Y por lo tanto, esa unidad tiene que verse proyectada de alguna manera. Y para eso, para poder proyectarnos como sector político, como partidos que apoyamos al gobierno, creo que es muy necesario
superar la emergencia. Hoy día tenemos que concentrarnos en áreas como seguridad y como economía, pero eso no puede ser todo el gobierno. Creo que de aquí al próximo año o en 2 años, cuando tengamos que enfrentar las elecciones municipales y luego las parlamentarias y presidenciales, nosotros ya tenemos que ser capaces de estar saliendo de ese gobierno de emergencia y de proyectarnos como sector político. Y eso implica entonces, más allá de cual sea un nombre, una lista, toda la capacidad de poder llegar. Miren, lo de las listas es puede ser distinto, relativo, puede ser ya, relativo porque depende de cuántos partidos seamos, de cuántos cupos, de cuántos espacios, pero sí creo que la unidad, por ejemplo, en gobernadores regionales, en alcaldes y en un candidato presidencial para un sector que pretende proyectarse es muy necesaria. Lo dijimos nosotros muchas veces en las elecciones. Caso. Exactamente, nosotros lo demostramos en el caso de los gobernadores, cómo la unidad nos hubiese hecho ganar en primera vuelta por lo menos 4 regiones, y creo que hoy día los antecedentes ya están, ya lo podemos comprobar, y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos para llegar a esos espacios en unidad. Hoy día tenemos Chile Vamos, solo tiene más de 114 alcaldes, más 8 alcaldes republicanos. Creo que para esos alcaldes también es muy importante el mensaje de que vamos a llegar en unidad y respaldando su trabajo territorial. Muchísimas gracias, senadora y presidenta de gracias, Renovación Nacional, por acompañarnos. Seguimos con más reacciones.